Jueves de la segunda semana del tiempo cuaresmal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora eres aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos se arrepentirán. Abraham dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Lo primero que a muchos ha llamado la atención es que el rico es anónimo, no tiene nombre. Luego se le llamó, tanto como para identificarlo, Epulón. Quien en cambio sí tiene nombre en esta parábola es el pobre, sumido en la miseria y víctima del desinterés, del desprecio del rico. Y bien suponemos por su lastimoso estado, también ignorado por los demás. Es decir, nadie lo asistía. Lo verían ahí tirado y pasarían de largo. Solo los perros se le acercaban. Y al lamerle las llagas también le mostraban un afecto animal. Los hombres no. ¿Y por qué le habrá puesto nombre el Señor? Porque para Dios ese no pasa desapercibido. Tanto no es ignorado por Dios que hasta el mismo Hijo del Altísimo con él se identifica. Y ese Lázaro podríamos muy bien llamarlo Cristo. Es Cristo quien no es acogido, es Cristo despreciado, es Cristo desnutrido y llagado. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me vestisteis. Estuve enfermo y me ignorasteis. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quien cierra el corazón, cierra los oídos, no escucha la voz de Dios. Es incapaz de oír y de ver. Y aunque vean a un muerto resucitar, no se convencerán. Y se cierra el corazón cuando solo se aspira a las cosas materiales de este mundo. Y el mundo pasa, y la felicidad de este mundo con él. Y quien busca solo lo de acá, no puede aspirar a lo de allá. No puede pretender lo eterno. Puede llegar a tener aquí lo que quiere. Puede llegar, porque tampoco a veces los tiene. Y más nada. Se queda con lo efímero, con el deseo de lo efímero. Es decir, con nada. La conversión, por otra parte, viene de la escucha atenta, con el corazón abierto a Dios, a su palabra. Por eso, la misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo, y no, como ahora algunos pretenden, permanecer como testigos mudos del Evangelio. Dice San Pablo en Romanos 10, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Clarito, ¿no? Quien nos envía es el Señor, para que a otros alcance también la salvación. Quien envía es la iglesia. La iglesia, la verdadera iglesia. Y ahora la historia de una conversión. Si tuviera que hacer una presentación esquemática, tremendo error en el caso de este gigante de nuestra fe, diría John Henry Newman. Fecha de nacimiento, 21 de febrero de 1801. Fecha de su muerte, 11 de agosto de 1890. Un santo, cardenal, filósofo, teólogo inglés. Siendo sacerdote anglicano, en desacuerdo con el laicismo en la que se encuentra la Iglesia de Inglaterra en el siglo XIX, se une al movimiento de Oxford y se convierte en uno de los animadores. Convertido a la Iglesia Católica, es nuevamente ordenado sacerdote oratoriano de San Felipe Neri, en la Iglesia Católica, etc. Pero un esquema así frío poco o nada dice de su camino de conversión. Cuando hablamos de la conversión de Newman solemos referirnos a la noche entre el 8 y el 9 de octubre de 1845. Esa noche en que el padre Dominique Barberi, después de viajar durante 5 horas bajo la lluvia, llega a Littlemore, el pueblo donde Newman se había ido a vivir después de haber dimitido como vicario de la iglesia de Santa María de la Universidad de Oxford. Pues el padre Barberi, beatificado luego por Pablo VI, fue quien le dio la bienvenida a Newman al corazón de la Iglesia Católica después de décadas de investigación teológica, filosófica y espiritual. El padre Barberi comenzó a escuchar la confesión de Newman esa misma noche y continuó al día siguiente, 9 de octubre, día en que fue definitivamente aceptado en la Iglesia Católica Romana. Pues bien, esta conversión no fue repentina, sino fruto de un largo camino, marcado por algunas etapas significativas, por lo que podríamos hablar de al menos 4 conversiones, o más bien de 4 etapas estrechamente relacionadas. Primera conversión. Newman había crecido en la religión nacional inglesa, que llamamos Iglesia Anglicana y ellos llaman Iglesia de Inglaterra. La religión de la Biblia, que no consiste en ritos o credos, sino más bien en leer la Biblia en la iglesia, en familia y en privado, como un devoto anglicano. Leyó la Biblia y se deleitó mucho con ella. En 1816, sin embargo, a la edad de 15 años, cuando todavía estaba en la escuela, cayó enfermo. Enfermo y deprimido por la quiebra de su padre, socio de un banco de la ciudad. Será la primera de 3 enfermedades importantes en diferentes etapas de su vida. En su convalecencia leyó varios libros de orientación calvinista y tuvo una primera experiencia de conversión allí, creyendo que era elegido para la gloria eterna. Hay que recordar que Calvino sostenía la teoría de la predestinación. Hubo discusión, se debatió si esta conversión era una conversión calvinista a la fe evangélica. Sin embargo, teniendo en cuenta el deseo de perfección moral que animaba a este joven en esos años y la fascinación que ejercía sobre él el pastor Walter Myers, lo que él llama conversión no fue más que el encuentro de un adolescente solitario con su Dios personal y vivo, cuya presencia comenzó a percibir en el corazón mismo de su existencia. Estimulado ya por la convicción interior de una llamada, de una vocación de Dios, Dios entra definitivamente en la vida de Newman y su vida se orienta también definitivamente en esa convicción. En la época en la que se confirma en la desconfianza de la realidad, de esta realidad que tenemos aquí nosotros a mano, ¿no? O sea, de esta realidad, de los fenómenos materiales, y descansa en el pensamiento de que 2 y solo 2 seres absolutos son de una evidencia intrínseca y luminosa, yo y mi Creador. Cada uno tiene la noción de su propia existencia, y dice, y mi Creador. Y solo piensa y no deja de agradecer a la misericordia
mostrada hacia mí, dirá. Su carácter es introvertido y en cierto modo solitario. De ahí, sin embargo, le viene también su capacidad de introspección y su rara lealtad a sí mismo y a los demás. Debido a esa también educación evangélica. Si quisiéramos analizar la naturaleza de esta conversión, diríamos que el núcleo profundo está en el paso de una fe, de la cual se tiene noción de ella, a una fe real, como conciencia vivida. Pero en esto no sucedió nada extraordinario, nada de cantos en el espíritu, nada de eso. Recién en este periodo, en otoño de 1816, Newman habla de otro sentimiento profundo que se apodera de él. La idea que era la voluntad de Dios que me mantuviera célibe, dice. Sabemos cómo en el anglicanismo, además como en el protestantismo igual, el celibato no es muy apreciado. En Oxford, en junio de 1817, comienza a asistir al Trinity College de Oxford, donde entra en contacto con la culta aristocracia inglesa, que no descuida los hobbies, las aficiones, el entretenimiento, aspectos que sin embargo no encuentran correspondencia con sus gustos. De hecho, no hicieron más que aumentar esa sensación de separación del mundo visible que había sentido fuertemente en su llamada conversión a los 15 años. A principios de 1819, tiene 18 años, siguiendo la voluntad de su padre, se matricula en el Lincoln Inn, reconocida Facultad de Derecho, y en noviembre de 1820 se gradúa con el mínimo de notas. En este punto se abre el problema de elegir su vida futura. Seguir las indicaciones de su padre, que quiere que se dedique a una carrera jurídica, o seguir su inclinación religiosa. Newman opta entonces por competir por el examen de admisión a Fellow. Fellow es el título más prestigioso de la universidad que unifica el papel del profesor y el del hombre de iglesia. Y lo hace en el prestigioso Oriel College, y es el 12 de abril de 1822 cuando tuvo lugar lo que él mismo considera el acontecimiento más feliz de su vida. Fue nombrado Fellow del Oriel College de Oxford. Y ahí viene una segunda conversión por la influencia del liberalismo. Un amigo suyo le había dicho que la sala de reuniones de Oriel huele a lógica, indicando así la orientación cultural que lleva el nombre de liberalismo. Con el pretexto de liberación del pensamiento, rechaza cualquier autoridad distinta de la razón. El liberalismo en esencia no es otra cosa que el desarrollo del racionalismo filosófico del siglo XVII, que tiene como premisa la razón como medida absoluta de la realidad. En Oriel, frecuentando a sus colegas intelectuales, imbuidos del espíritu escéptico y liberal, experimenta la fascinación de ese racionalismo liberal que invadía muchos espíritus y también estaba entrando en la Iglesia de Inglaterra. De paso, habría que destacar cómo la visión de Newman sobre el liberalismo religioso coincide con la posición adoptada por el Papa Benedicto, quien probablemente estuvo influenciado por Newman. También para el Papa Benedicto, el relativismo, la dictadura del relativismo, como lo llama, representa una amenaza, porque cuando se abandona la verdad objetiva, el hombre ya no reconoce nada definitivo y como última medida se tiene a sí mismo y sus propios antojos. Y bueno, como esto va un poco para largo, entonces aquí vamos a hacerlo en dos partes esto. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.